El segundo libro de Crónicas, el ascenso y la caída del reino de Judá. El segundo libro de Crónicas es una continuación de la historia de Israel desde el reinado de Salomón hasta el exilio babilónico. Este libro se centra exclusivamente en el reino de Judá, la tribu de David, destacando los aspectos espirituales y morales de su historia. A lo largo de sus capítulos, se narra la gloria del reino bajo Salomón, las reformas religiosas de varios reyes y la eventual decadencia que lleva a la destrucción de Jerusalén. Este resumen detallado explora los temas, personajes y eventos clave que forman la columna vertebral de este relato bíblico. El reinado de Salomón, la era de oro de Israel. El segundo libro de Crónicas comienza con el reinado de Salomón, el hijo de David, cuya sabiduría y riqueza se convierten en legendarias. Bajo su gobierno, Israel alcanza su mayor esplendor y Jerusalén se convierte en el centro político y espiritual del reino. La sabiduría y la riqueza de Salomón. Salomón, al principio de su reinado, se muestra humilde ante Dios, pidiendo sabiduría en lugar de riquezas o poder. Dios, complacido con esta petición, le otorga no solo sabiduría incomparable, sino también riquezas y honor. La sabiduría de Salomón atrae a líderes de otras naciones, como la reina de Saba, quien visita Jerusalén para comprobar por sí misma la fama del rey. Queda impresionada por la sabiduría de Salomón, la organización de su corte y la magnificencia de su reino. La construcción del templo. Uno de los logros más significativos de Salomón es la construcción del templo de Jerusalén, que su padre David había planeado. Este templo se convierte en la casa de Dios y en el centro del culto en Israel. Salomón dedica 7 años a la construcción de este majestuoso edificio, utilizando los mejores materiales disponibles y empleando a miles de trabajadores. El templo es adornado con oro, cedro del Líbano y piedras preciosas, reflejando la grandeza de Dios. La dedicación del templo es un momento crucial en la historia de Israel. Durante la ceremonia, Salomón ofrece una larga oración, pidiendo a Dios que siempre escuche las oraciones de aquellos que se dirijan hacia el templo, ya sea en tiempos de guerra, hambre o exilio. Dios responde enviando fuego del cielo para consumir los sacrificios y llena el templo con su gloria, señalando que ha aceptado este lugar como su morada terrenal. La expansión del reino. Durante el reinado de Salomón, Israel experimenta un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. El reino se expande a sus máximas fronteras, alcanzando el río Eufrates al norte y el desierto de Arabia al sur. Salomón establece tratados de paz con las naciones vecinas y fomenta el comercio, lo que enriquece aún más a Israel. Sin embargo, el lujo y la opulencia de su corte comienzan a alejar a Salomón de Dios. La decadencia espiritual de Salomón. A pesar de sus logros, hacia el final de su reinado, Salomón se aparta de los caminos de Dios. Se casa con muchas mujeres extranjeras, quienes lo desvían hacia la idolatría. Salomón construye altares a dioses paganos como Astarte y Milcom, provocando la ira de Dios. Aunque Dios promete no dividir el reino durante la vida de Salomón por respeto a David, advierte que el reino será dividido después de su muerte. La división del reino y el surgimiento de Judá. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam hereda el trono. Sin embargo, su inexperiencia y arrogancia llevan a la división del reino en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Este evento marca el inicio de una serie de conflictos internos y externos que definirán la historia de Judá. El reinado de Roboam y la división del reino. Roboam, aconsejado por los jóvenes de su corte, decide aumentar la carga de trabajo sobre el pueblo, ignorando las súplicas de los ancianos que piden alivio. Esto provoca la rebelión de las tribus del norte, quienes se separan y forman el reino de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. Roboam apenas logra retener el control sobre Judá y Benjamín. Durante su reinado, Egipto, bajo el faraón Sisac, invade y saquea Jerusalén, llevándose los tesoros del templo. Esta invasión es vista como un juicio divino por la infidelidad de Roboam. Abías y Asa, reyes de reforma y guerra. El hijo de Roboam, Abías, sucede a su padre y gobierna brevemente sobre Judá. Su reinado está marcado por conflictos con Jeroboam de Israel. Aunque Abías logra algunas victorias, su devoción a Dios es parcial y su reinado es breve. Asa, hijo de Abías, hereda el trono y se convierte en uno de los reyes reformadores de Judá. Asa elimina los ídolos y altares paganos de Judá y fomenta la adoración exclusiva de Yahvé.
Sin embargo, su reinado no está exento de problemas. Asa enfrenta la amenaza de una invasión etíope bajo Sera, quien marcha contra Judá con un ejército inmenso. Asa clama a Dios por ayuda, y el ejército de Judá, a pesar de ser numéricamente inferior, derrota a los etíopes, mostrando que Dios apoya a los reyes que confían en él. Jehoshafat, alianza y reforma. Jehoshafat, el hijo de Asa, continúa las reformas de su padre y fortalece la adoración en Judá. Envía levitas por todo el reino para enseñar la ley de Dios, promoviendo una renovación espiritual. Durante su reinado, Judá experimenta un periodo de paz y prosperidad, aunque Jehoshafat comete el error de aliarse con Acab, rey de Israel, un rey notoriamente idólatra. Esta alianza lleva a una desastrosa batalla en Ramot de Galaad, donde Acab muere. Jehoshafat, aunque escapa con vida, es reprendido por un profeta por haberse aliado con un rey malvado. Jehoshafat también enfrenta la amenaza de una invasión de los moabitas, amonitas y meunitas. En lugar de confiar en su ejército, Jehoshafat convoca al pueblo a ayunar y orar. Dios responde a su fe enviando confusión entre los enemigos, quienes se destruyen entre sí. Judá se salva sin necesidad de pelear, y Jehoshafat es recordado como un rey piadoso que confió en Dios en momentos de crisis. La decadencia y reformas en Judá. Con la muerte de Jehoshafat, Judá entra en un periodo de decadencia espiritual bajo el liderazgo de varios reyes malvados, intercalado con breves periodos de reforma. Joram, Ocosías y Atalía, los reinos de terror. Joram, el hijo de Jehoshafat, se casa con Atalía, la hija de Acab y Jezabel, introduciendo la idolatría en Judá. Durante su reinado, Joram asesina a sus propios hermanos para consolidar su poder. Su maldad provoca el juicio de Dios, y Joram muere de una enfermedad dolorosa, siendo enterrado sin honores. Ocosías, el hijo de Joram, gobierna brevemente antes de ser asesinado por Jehú, quien había sido ungido para destruir la casa de Acab. Después de la muerte de Ocosías, Atalía, su madre, se apodera del trono y elimina a casi toda la descendencia real de David, excepto a Joás, quien es escondido por la esposa del sumo sacerdote Joiada. Joás, el rey niño y la restauración del templo. Joás, el único sobreviviente de la masacre de Atalía, es coronado como rey a los 7 años gracias a un golpe de estado liderado por el sumo sacerdote Joiada. Bajo la guía de Joiada, Joás reina con justicia y devoción a Dios. Durante su reinado, Joás lidera la restauración del templo, que había sido descuidado y saqueado por Atalía. Sin embargo, tras la muerte de Joiada, Joás se desvía y comienza a adorar ídolos, lo que provoca la ira de Dios. Finalmente, Joás es asesinado por sus propios sirvientes, poniendo fin a su reinado que había comenzado con tanta promesa. Amasías, Usías y Jotam, reyes de reformas incompletas. Amasías, el hijo de Joás, comienza su reinado con fidelidad a Dios, pero su orgullo lo lleva a adorar a los dioses de Edom después de una victoria militar. Este pecado provoca su caída, y finalmente es asesinado por conspiradores en Jerusalén. Usías, también conocido como Azarías, es otro rey que comienza bien, fortaleciendo el reino y expandiendo sus territorios. Sin embargo, su éxito lo lleva a la arrogancia y decide entrar al templo para quemar incienso, una tarea reservada para los sacerdotes. Como castigo, Dios lo aflige con lepra, y Usías vive el resto de sus días en aislamiento, con su hijo Jotam gobernando en su lugar. Jotam, a diferencia de su padre, se mantiene fiel a Dios durante todo su reinado. Aunque no realiza reformas significativas, su gobierno es relativamente estable y se gana el respeto del pueblo y de las naciones vecinas. Acaz y Ezequías, del abismo a la reforma espiritual. El reinado de Acaz representa uno de los puntos más bajos en la historia de Judá, mientras que su hijo Ezequías lidera una de las reformas más significativas en la historia del reino. Acaz, el rey idólatra. Acaz es uno de los reyes más malvados de Judá, llevando al reino a la idolatría desenfrenada. Incluso ofrece a sus hijos como sacrificios a los dioses paganos, algo abominable ante los ojos de Dios. Durante su reinado, Judá es invadida por Siria e Israel, y Acaz busca ayuda en el rey de Asiria, en lugar de confiar en Dios. Como resultado, Judá sufre humillación y pérdida territorial, y Acaz cierra las puertas del templo, deteniendo el culto a Dios. Ezequías, reforma y restauración del culto a Dios.
Ezequías, el hijo de Acaz, es un contraste total con su... Durante su reinado, el rey asirio Sennacherib invade Judá, sitiando Jerusalén. Ezequías, en lugar de rendirse, confía en Dios y busca la ayuda del profeta Isaías. Dios responde milagrosamente, enviando un ángel que destruye al ejército asirio durante la noche, salvando a Jerusalén. Ezequías también mejora las defensas de Jerusalén, construyendo un túnel para llevar agua a la ciudad en caso de asedio. Manasés y Amón, la caída en la idolatría. Tras la muerte de Ezequías, su hijo Manasés hereda el trono y lleva a Judá de nuevo a la idolatría. Manasés, el rey que llevó a Judá al abismo. Manasés es recordado como uno de los reyes más malvados de Judá. Restablece los altares paganos que su padre había destruido y llega a adorar a los astros. Incluso, llega a sacrificar a sus propios hijos en el fuego. Bajo su reinado, Judá cae en una decadencia espiritual tan profunda que Dios anuncia el juicio definitivo sobre la nación. Manasés es capturado por los asirios y llevado a Babilonia. Sin embargo, en su aflicción, se arrepiente y pide perdón a Dios, quien lo restaura a su trono en Jerusalén. A su regreso, Manasés trata de reparar el daño que hizo, eliminando los ídolos y restaurando el culto a Yahvé, aunque el daño espiritual ya había sido profundo. Amón, un breve y malvado reinado. Amón, el hijo de Manasés, sigue los pasos iniciales de su padre, promoviendo la idolatría. Su reinado es breve y malvado, y es asesinado por sus propios siervos en una conspiración. Josías, la última gran reforma. El reinado de Josías es una luz en medio de la oscuridad, representando la última gran reforma espiritual en Judá antes de su destrucción. La restauración del templo y el descubrimiento de la ley. Josías, el nieto de Manasés, asciende al trono a una edad muy joven y rápidamente se muestra como un rey piadoso. Durante la restauración del templo, el sumo sacerdote Hilcías descubre el libro de la ley, posiblemente el Deuteronomio. Al escuchar las palabras de la ley, Josías se da cuenta de cuán lejos se ha desviado Judá de los mandamientos de Dios y se lamenta profundamente. Inicia una serie de reformas para purificar el reino de la idolatría y restaurar el culto a Yahvé. La Pascua de Josías. Josías celebra una Pascua que es descrita como la más grandiosa desde los tiempos de Samuel. Esta celebración es un esfuerzo nacional por regresar a la adoración correcta y renovar el pacto con Dios. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Dios ya ha decidido el destino de Judá debido a los pecados de Manasés. La muerte de Josías. La muerte de Josías en la batalla de Megido contra el faraón Necao marca el fin de la esperanza para Judá. Con su muerte, Judá pierde a su último rey piadoso y el reino comienza a desmoronarse rápidamente. El declive final de Judá. Después de la muerte de Josías, Judá experimenta un rápido declive bajo los reinados de sus últimos 4 reyes, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Joacás y Joacim, la subyugación de Judá. Joacás, el hijo de Josías, reina brevemente antes de ser depuesto por el faraón Necao, quien coloca a su hermano Joacim en el trono. Joacim se convierte en un vasallo de Egipto y luego de Babilonia, y su reinado está marcado por la opresión y el mal. Durante su reinado, el profeta Jeremías advierte sobre la inminente destrucción de Jerusalén, pero sus palabras caen en oídos sordos. Joaquín y el primer exilio. Joaquín, el hijo de Joacim, hereda el trono en medio de una crisis. Es durante su breve reinado que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia Jerusalén. Joaquín se rinde y es llevado al exilio junto con la élite de Judá. Babilonia instala a Sedequías como rey títere en su lugar. Sedequías, la destrucción de Jerusalén. Sedequías, el último rey de Judá, se rebela contra Babilonia, confiando en una alianza con Egipto. Esta rebelión provoca la ira de Nabucodonosor, quien regresa a Jerusalén, la asedia y la destruye completamente en el año 586 a.C. El templo es quemado, las murallas son derribadas, y la mayoría del pueblo es llevado al exilio en Babilonia. Sedequías es capturado, y sus hijos son ejecutados delante de él antes de que le saquen los ojos, cumpliendo así las profecías de los profetas. El segundo libro de Crónicas concluye con una breve mención del decreto de Ciro, rey de Persia, quien permite a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. A pesar de la tragedia de la destrucción de Jerusalén y el exilio, el libro cierra con una nota de esperanza:
recordando que Dios no ha olvidado a su pueblo y que el pacto con David sigue en pie, esperando su cumplimiento en un futuro redentor. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya acercado más a la palabra de Dios. Suscríbete para más lecturas de la Biblia y dale a la campanita para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga.